Antes de salir al evangelismo lo prediqué versículo a versículo de manera expositiva, no me voy a tomar todo el tiempo porque los hermanos que ayer escucharon el mensaje no van a escuchar el mismo mensaje. Sin embargo, sí quiero que sepamos de qué habla Juan 16. Vayamos al versículo 1 de Juan 16 y todo el capítulo nos habla sobre lo mismo. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Si ven desde el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo prepara a sus discípulos y les dice: discípulos, va a haber dificultades, pero miren, desde el versículo 1, no quiero que tengan tropiezo, no quiero que se aparten, no quiero que se desanimen. Versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, y entre comillas, cuando alguien te ataca por ser creyente, no es por ti, sino no conocen al Padre, hermanos. Versículo 4, mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os, ¿qué dice ahí, hermano? Acordéis de todo esto que les he dicho. Y si ves los primeros 4 versos, Jesucristo nos prepara para aflicciones, para momentos difíciles, hermanos. Después que nos dice en el versículo 1 que no tengan tropiezo, y en el versículo 4 en la dificultad debes acordarte de lo que te he dicho. Después nos habla del más grande compañero que tiene un cristiano, y es el Espíritu Santo, hermanos. Versículo 7 dice la Biblia: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Ahora quiero que notes, hermano, que los discípulos no están entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. Jesucristo les está diciendo: les conviene que me vaya. En otras palabras, les conviene que vaya a la cruz del Calvario. Les conviene que dé mi vida por ustedes, porque al yo morir y ascender, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Una de las palabras que usa para describir el Espíritu Santo es el Consolador. Esas veces que estamos desanimados, esas veces que estamos afligidos, esas veces que ya no quieres seguir adelante, y dices, pero como que me salieron fuerzas para seguir adelante, no se llama tu entrega o tu enjundia o tu échale ganas, se llama el Consolador, el Espíritu Santo, que nos motiva, nos llena para seguir adelante, hermanos. Y Jesucristo está preparando a sus discípulos. Viene aflicción, vienen dificultades, pero acuérdense que no estén solos. Quisiera recordarles algo, hermanos, en esta mañana: un cristiano nunca está solo. Ahora, creo que hemos escuchado, tal vez te sientas solo, pero no estás solo. Y me voy a ir un paso más adelante: tal vez sí estás solo humanamente. Tal vez sí lo estás. Pero es imposible que verdaderamente estés solo. El Espíritu Santo promete su presencia eterna en la vida de un creyente. No te emociones mucho por lo que acabo de decir. Dios siempre está con nosotros, hermano. Por eso, con confianza, el apóstol Pablo dice: ¿quién me puede separar? Y la respuesta es nadie. ¿Sabes que un cristiano tiene algo que muchos de los héroes del Antiguo Testamento no tuvieron? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu venía sobre Jefté, el Espíritu venía sobre Gedeón, el Espíritu venía sobre Sansón, el Espíritu venía pero se apartaba. Y por eso la oración del dulce cantor de Israel era: no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51. Porque ellos no tenían la presencia eterna del Espíritu Santo. Pero un cristiano, hoy en día, cuando reconoce a Cristo como su Salvador, tiene la presencia eterna del Espíritu Santo, y gloria a Dios por eso, hermanos. Es imposible que esté solo. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Y explica la obra del Espíritu Santo, y no es el mensaje, pero versículo 8 dice la Biblia: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sabes que la Biblia no dice que el Espíritu Santo te va a hacer bailar y te va a hacer dar vueltas y hablar en otros idiomas? Hermanos, la obra del Espíritu Santo es muy clara en la Biblia. La obra del Espíritu Santo primero es consolarme, dice un verso anterior, pero en este pasaje dice que Él me va a convencer. Cuando tú escuchaste el Evangelio por primera vez, no fue la ilustración que usó el predicador, sino fue el Espíritu Santo quien obró en tu vida y te convenció que éramos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos y depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No solo es para el inconverso.
El Espíritu Santo también redarguye al creyente. Y venimos a la iglesia y a veces se trata con nuestro pecado y es el Espíritu Santo quien te convence de pecado. Amén, hermanos. Creo que llegamos a ser cristianos y ya decimos, no, yo ya soy cristiano, ya. Ya la obra del Espíritu Santo se acabó en mi vida. No, hermanos. La obra del Espíritu Santo comienza en la salvación, pero continúa cada día de nuestra vida y nos sigue convenciendo, hermanos. Amén. Si no te convence, hermano, eso está raro porque un pecador tiende a pecar. ¿Sabes por qué tenemos un altar en la iglesia? Porque constantemente pecamos delante de Dios. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos dice, arrepiéntete, eso que vas a hacer o eso que estás haciendo está mal. Y debemos venir al altar, hermano, en sacrificio a Dios y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero la obra de convencernos de pecado es del Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Ahora, muchas Biblias, hermano, por el tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. Juan capítulo 16, versículo 20, aquí mismo, pero hasta el versículo 20. Algunas Biblias titulan esta siguiente lectura como vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 20 dice la Escritura, de cierto os digo que vosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Creo que esa promesa ningún cristiano la ha clamado, ¿verdad? Yo a veces he escuchado, pastor, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, y pastor, Jeremías 33:3. Pastor, pide y os daré, Mateo 7:7, pastor. Mateo, Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33, y todas son promesas, incluyendo Juan 16:20, hermano. De cierto os digo que vosotros lloraréis. Tan seguro es como vamos a ir al cielo, que en esta vida vamos a pasar por situaciones muy difíciles, muy adversas. De cierto os digo que vosotros lloraréis, no solo llorar, y ¿qué dice ahí? Lamentaréis. Y lo más terrible de esto, hermanos, y el mundo se va a alegrar cuando un cristiano pase por momentos de aflicción, por momentos de dificultad. Pero fíjense el amor y la compasión con la cual Cristo nos dejó su palabra. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, gloria a Dios, se convertirá en gozo. En el siguiente versículo nos da un glorioso ejemplo de una mujer encinta. Y dice, aquella mujer que está dando a luz está afligida por 9 meses. Ahora pregunta, si una mujer encinta quisiera que su embarazo durara 2 meses, ¿es posible, hermanos? Tiene un proceso el embarazo. Nuestras aflicciones tienen un proceso, hermanos. Pero dice este texto que cuando dio a luz, se olvida de todo lo que ha pasado por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, y nos hace ver las pruebas, las tribulaciones de nuestra vida, como si estuvieras encinto, pero cuando dé a luz el propósito de Dios, se nos va a ser más fácil, ¿no? Incluso tendremos gozo. Versículo 21, miren lo que dice. La mujer cuando da a luz tiene, ¿qué palabra dice ahí? Dolor, porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la, ¿qué palabra dice ahí? Angustia. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis, ¿qué dice ahí? Tristeza. Y si notas el capítulo, hermanos, en el capítulo 22 habló de tristeza. Perdón, versículo 22 habla de tristeza, versículo 21 habla de angustia. Y habla de tristeza, angustia, llorar, aflicción. El contexto no es grato, hermanos, lo que nuestro Señor les está diciendo. Ahora, si nos vamos a la raíz, 2 capítulos más, nuestro Señor Jesucristo iba a dar su vida por nosotros, y los discípulos no lo entendían. Estaban tristes, estaban acongojados. Versículo 32 y 33, y nos habla de lo mismo, pero lo cierra al decir: he aquí la hora viene, y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y lo cierra de una manera gloriosa el verso 33. Estas cosas, o sé que dice ahí, hermanos, ¿cuáles son las cosas que habló? Dolor, tristeza, aflicción, lágrimas, angustias. Estas cosas os he hablado para que en mí, si tu Biblia tiene las letras de Jesús en rojo, ahí está Jesús hablando, son rojas.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, la paz de un cristiano está en Cristo. Y alguien podría escuchar este mensaje y puede decir, pastor, pero ¿cómo se atreve a pensar que en mi vida puedo tener paz cuando ni siquiera sabe por lo que estoy pasando? El contexto es tristeza, hermano. Y Jesús le dice, todo eso te lo dije para que en mí tengas paz. La paz de un cristiano no es por la ausencia de problemas, porque él mismo dijo que habría problemas. Pero la paz de un creyente viene anclada a Cristo, hermanos. Un escritor, un teólogo nos decía que lo impresionante de la paz de Cristo es que se ancla y ningún oleaje puede moverlo, y nuestra paz está en Cristo, hermanos. Este mundo busca la paz en otras cosas, en su trabajo, en personas. Cuando Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Significa que este mundo me ofrece un tipo de paz. Si el trabajo está bien, hay paz. Si hay recursos, hay paz. Si no tienes conflictos con alguien, hay paz. Pero la paz de Cristo es más grande, que incluso en los problemas podemos tener paz, hermanos. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego fíjense lo que dice. En el mundo tendréis, ¿qué dice ahí? Aflicción. Recuerda que desde el 1 dijo, te digo esto para que no tengas tropiezo. En el verso 4 les dijo, acuérdate de lo que te dije. En el 20 dice, vas a llorar, lamentar, incluso el mundo se va a alegrar. Versículo 21 habla de dolor y angustia, y el verso 22 habla de tristeza. Esto os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis. Quisiera preguntarles, hermano, este pasaje dice tal vez. Este versículo dice, ¿es muy seguro? Este versículo dice 50-50. No. El texto es claro. Y a veces nos sorprendemos porque no conocemos la Biblia, hermanos. Pero ¿por qué si soy cristiano Dios permite esto en mi vida? Porque Juan 16:33 te dijo que tendrías aflicción. Jesucristo nunca nos mintió. Jesucristo nos prepara, y tenemos cristianos no preparados porque no conocen la Biblia. Todo esto te lo digo para que en mí tengas paz, dice Cristo. En el mundo tendremos aflicción. Ahora quisiera hacer otra pregunta, hermano. ¿Es bíblico sufrir? Eso es nuevo. No es bíblico tener la victoria, pastor. También, gloria a Dios. Pero sabes que la mayoría de cristianos simplemente quiere tranquilidad, más no victoria. Para tener victoria hay que ir a la guerra. Y en Cristo somos más que vencedores. Pero tienes que pelear. La mayoría de cristianos solamente quiere tranquilidad, no quiere la victoria. Cristo prometió la victoria. Y después de que Jesús nos aclara, en este mundo vas a tener aflicción, nos regala dos de las palabras más importantes del vocablo de un cristiano. Pero confía. Debemos confiar en el Señor, hermanos. Solo ocupo que hagas una cosa, ni siquiera hay tantas, solamente confía. La respuesta no está en que tú vengas hoy y le digas a Dios, por favor, quita mis aflicciones. No, hermano, está escrito que vas a ser afligido. Tu oración debe ser, dame la confianza suficiente para mantenerme firme a pesar de mis aflicciones. Amén, hermanos. Sabemos que vamos a pasar por aflicciones. Sabemos que serán momentos difíciles. E incluso es bíblico que los pasemos. Espero que hasta aquí no tengamos ninguna duda de que seremos afligidos. ¿Qué hacer cuando somos afligidos? Él nos dijo que debemos confiar. Quisiera darte algunos puntos, hermano. ¿Qué hacer cuando estemos en aflicción? Punto número 1, hermanos. Mantén tus ojos en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Yo sé que Jesús me prepara para las aflicciones, pero pastor, ¿qué debo hacer cuando soy afligido? Número uno, mantén tus ojos en el Señor. La Escritura nos dice, puestos los ojos en quién, hermanos, en Jesús. No dice en otra persona, en tu compañero, en que alguien te preste. Puestos los ojos en Jesús. ¿Saben qué es lo primero que hacemos cuando somos afligidos? Quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a ver quién podrá ayudarme, quién podrá ayudarme. No, hermano, mantén tu mirada en el Señor, porque cuando quitamos nuestra mirada del Señor, vamos a hundirnos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que Pedro tenía más fe que nosotros, hermanos. Y cuando Pedro en medio de la tormenta comenzó a caminar sobre el agua, Jesús le dijo, ven a mí. Y él comenzó a caminar en medio de la tormenta. Y la Biblia dice que cuando él miró a la tormenta, fíjense las palabras que usa la Biblia, comenzó a hundirse. ¿Sabes cuándo comenzamos a hundirnos en nuestra vida, hermanos? Cuando por las aflicciones quitamos nuestra mirada del Señor. Y si ven, tengo tantos problemas que mejor no me congrego, voy a trabajar un poquito más. Quitamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a hundirnos. Estoy tan ocupado el sábado que no tengo tiempo de ir a evangelizar, pero Dios me entiende. Quitamos nuestra mirada del Señor. Estoy tan ocupado, voy a llegar tarde que no tengo tiempo de leer mi Biblia ni de orar. Y quitamos nuestros ojos del Señor. Es bíblico que vamos a ser afligidos. Pero ¿qué debo hacer en la aflicción? Punto número uno, mantén tus ojos en Jesús, hermanos. El autor, consumador de la vida. Y cuando se desvíe tu mirada, hermano, recuerda esta verdad. Mantén tus ojos en Cristo. Y cuando mantengas tus ojos en Cristo, el versículo 3 dice, y considéralo. Tú y yo seremos afligidos. Y al poner tu mirada en Cristo, Jesús te dice, ok, ya tienes tus ojos en mí, ahora compara tu escenario con el que yo sufrí por ti. Pon tu aflicción y compárala con lo que Cristo sufrió. Es incomparable. Considéralo. Punto número 2, hermano. ¿Qué debemos hacer cuando somos afligidos? Ya que es bíblico ser afligido. Punto número 2, hermano. Debemos recordar que todo obra para bien, hermanos. Romanos 8:28. Vayamos brevemente a este pasaje, que todo cristiano debería tener memorizado. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué palabra sigue ahí, hermanos? ¿Cuántas son todas, hermano? ¿Todas implica la que vienes cargando esta noche o todas menos esa? Dije esta noche, ahora ya por qué estoy predicando el de la noche, hermano. Todas. ¿Sabes qué debes hacer cuando eres afligido? Tú debes recordar que esa aflicción que tienes es para bien, hermano. Pero pastor, es que usted no entiende mi aflicción. No entiendo la tuya, pero sí entiendo la Biblia. Y la Biblia dice que esa también obra para bien. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo ayuda a saber que todo proviene de Dios o permitido por Dios? Si ves lo que te sucede, guarda esto, hermano, como algo que Dios permite para desarrollar en ti una persona más fuerte con la gracia de Dios, no saldrás amargado, sino mejor. Gloria a Dios, hermanos. El mejor ejemplo de esto es Job. Job fue atribulado, hermanos. Dios estuvo al tanto de su tribulación. Otra pregunta, hermano. ¿Dios permitió la aflicción de Job? ¿Dios supo hasta cuánto Job podía aguantar? ¿Algún momento Dios dejó de estar en control de la vida de Job? Entonces, ¿por qué crees que de la tuya sí, hermano? Ahora no falta quien diga, porque una vez alguien hizo esta pregunta, ¿y qué ganó Job con todo lo que pasó? Sé que la primera respuesta y la más corta es decir, Dios le dio todo al doble. Job 42:10 es muy claro. Pero una respuesta más profunda que eso, hermanos, y de recibir todo al doble, es que ahí en Job capítulo 42, y me parece que es el verso 8, le dice Job, hermanos, vayamos a ver este verso. ¿Qué ganó Job con todo esto? Job 42:5. Antes del 10 que Dios le multiplicó todo, Job 42:5, de oídas te había, ¿qué dice ahí, hermanos?
mas ahora mis ojos te ven. A ver, pastor, y si Dios estuvo en control con toda la aflicción de Job, ¿qué ganó? Conocer más a Dios. De oídas te había oído. Una cosa, hermano, es venir a la iglesia y escuchar el mensaje predicado del pastor, y otra cosa es que en tu casa pases por lo que se está predicando y ya no digas fue el mensaje que predicó el pastor, fue lo que Dios permitió en mi vida y yo vi a Dios en mi aflicción. De oídas te había oído. Dios en algún momento de nuestra vida pasa las cosas teóricas a las cosas prácticas, y ahí es cuando más conoces a Dios. La iglesia simplemente nos equipa para estar preparados, pero el examen no está en la iglesia, el examen está ahí en tu casa, hermano, cuando las aflicciones son fuertes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo obró para bien en la vida de Job, ¿sí o no, hermanos? Guarda esto en tu corazón. Si tu aflicción te hace conocer más a Dios, no fue tan mala tu aflicción, ¿verdad? Si todos los que estamos aquí somos honestos y reconoces cuándo has crecido más espiritualmente, te aseguro que fue cuando estabas muy atribulado. Y decías, pero es que ¿qué voy a hacer? Como aquella alma atribulada que me dijo una vez, pues solo me queda confiar en Dios, pastor. Que pues por ahí hubiera empezado. Y cuando más nos acercamos, cuando más nos aferramos a la Biblia, y me encanta, hermanos, de vez en cuando algunos hermanos pasan por dificultades, no me gusta esa parte, pero en su aflicción, hermano, a veces me traen su Biblia y subrayan un pasaje y me dice, mire lo que Dios me dijo, pastor. Y yo digo, gloria a Dios por la vida de este hermano, y cómo en vez de amargarse ha crecido espiritualmente. Porque si tú no reconoces que viene de Dios, hermanos, vamos a amargar. Pero si reconoces que es de Dios, ¿aquí alguien trae una bocina? Allá afuera. Si reconocemos que es de Dios, hermano, va a obrar para bien y no nos vamos a amargar. Y a veces las aflicciones nos ayudan para conocer más al Señor y acercarnos más a Él, moldearnos a la imagen de Jesús, hermano. Amén. Entonces, punto número 1, debemos mantener nuestra mirada ¿en quién, hermanos? En Jesús. Número 2, debemos de recordar que todas las cosas obran para. Punto número 3, hermano, pídele a Dios que te sostenga y te dé la fortaleza necesaria. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Pídele a Dios que te sostenga y te dé la fortaleza necesaria. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis. ¿Qué dice ahí? Y tú dices, es que ya no puedo, pastor. Bueno, la Biblia dice que no va a permitir algo más de lo que puedas resistir. Dices, pero mi prueba es más grande, pues entonces puedes aguantar un poco más. Pero Dios dice, hermanos, y con la firma del cielo, que no va a permitir más de lo que puedas resistir. Y no solo eso, eso ya uno diría amén al escuchar eso, pero dice, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice ahí, hermanos, para que podáis, ¿qué dice? Número 3, pídele a Dios que te sostenga y te dé la fortaleza necesaria, hermanos. Pídele a Dios que se revele como tu vencedor. Uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. Y recuerda como la Biblia dice, estad quietos y ved que yo soy Dios y no hay otro más. Y muchas veces es difícil mantenerte así, hermanos, pero es cuando te das cuenta que es Dios verdaderamente quien te ha dado la victoria y es tu Salvador y tu libertador. Amén, hermanos. Aprende a animarte en Dios como los profetas de antaño que estaban desanimados y ellos mismos decían, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pídele las fuerzas necesarias y recuerde su promesa. Él dará esfuerzo alcanzado y multiplicará las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y alguien dirá, pues ya no soy muchacho, imagínense qué me espera. Pues más fatiga y más cansancio, hermano, es lo que espera. Sin embargo dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas. ¿Alguien recuerda el texto? Pídele a Dios que renueve tus fuerzas, hermano.
Es que pastor, yo creo que ya no tengo fuerzas. Dice la Biblia, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, hermanos. Cuando estés en aflicción, punto número 4, reconoce que estamos en una batalla espiritual. Aparte de lo que vemos, hay un mundo espiritual y estamos en una batalla espiritual, hermanos. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Reconoce que estamos en una batalla espiritual. Por lo demás, hermanos míos, y si ven, no le habla a un pueblo incrédulo, sino a hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y por eso es tan esencial leer la Biblia, orar y venir a la iglesia, porque en este lugar es donde nos fortalecemos en el Señor, hermanos, y en el poder de su fuerza. Siguiente versículo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Y muchas veces, hermano, andamos tan afligidos porque ni siquiera nos ponemos toda la armadura, nos ponemos una parte. Dice la Biblia, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién, hermanos? No soy muy partidario para predicar del diablo, sin embargo está en la Biblia, hermanos. Debes de reconocer que estamos en una guerra y en una lucha espiritual. A pesar de las dificultades físicas que puedas tener, de las aflicciones visibles que puedas tener, estamos en una guerra espiritual. Sin embargo, Dios nos mantiene firmes contra las acechanzas del diablo. Siguiente texto, mira lo que dice: porque nuestra lucha no es contra ¿qué, hermanos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, mi enemigo no es mi hermano. Amén. No nos equivoca, pastor. Si conociera a mi suegra, es engendro de las tinieblas. Tu lucha no es contra cuerpo y sangre. ¿Sabes que me gustaría que lo fuera, hermanos? Porque así el enemigo es fácil, hermano. Me gustaría pensar que es de carne y hueso. Sin embargo, es mucho más que eso. Reconoce en tu aflicción que estamos en una guerra espiritual. Tu enemigo no es tu hermano, sino contra principados. Y nos empieza, vamos a mostrar un poco, y nuestra mente no puede entender todo eso, pero dice contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Recuerdas aquella ocasión que Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para, ¿alguien recuerda, hermanos? Zarandearte como trigo. ¿Recuerdan la escena de Job? Que se presentó Satanás y le dijo: ¿no has considerado a tu siervo Job? Hubo una plática en el cielo que Job no sabía. Reconoce en tu aflicción que nuestra guerra y nuestra lucha no es contra cuerpo y sangre. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Debes reconocerlo. Y nos dice, siguiente versículo, versículo 13: por tanto, dicho lo anterior, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como, hermanos, firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego de ¿quién, hermanos? El maligno. Estamos en una guerra espiritual. En una ocasión mencionaba este pasaje y hacía una ilustración. Creo que alguna vez has ido a la feria y hay unos dardos, ¿verdad? Te dan 3, que te dan el tiro ahí como en 10 o 20 pesos, y te ganas un premio si ponchas 3 globos. En una ocasión agarré los 3. Claro que voy a reventar esos globos. Agarré el primero, hermanos, troné el globo. Agarré el segundo dardo, se truena el globo, y el tercero estaba más ligerito, hermano. Y la punta estaba media chata. Entonces dije: este lo voy a aventar un poquito más fuerte. Lo agarré y me creerán, hermanos, que le pegó al globo y rebotó el dardo, hermano. Satanás no tiene ni un chato, hermano.
todos quieren destruirte, hermano. Todos quieren amargarnos y apartarnos de la vida cristiana. Y dice la Biblia, si no tienes el escudo de la fe, no vas a poder apagar con todos los dardos de fuego del maligno. La batalla espiritual, escúchame bien, hermano, se ataca espiritualmente. Guarda lo que estoy a punto de decir. No puedes vencer una batalla espiritual atacando en la carne. Lo voy a repetir. No puedes vencer una batalla espiritual atacando en la carne. Veamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice este pasaje, pastor, sí habla de la espiritualidad, pero yo soy carne, pastor. Sí, aunque andamos en la carne, no atacamos, no militamos según la carne. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano, pastor? Si no debo atacar en la carne y esta guerra es espiritual. Versículo siguiente, fíjense lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Podemos vencer una guerra espiritual de una manera carnal? La guerra espiritual se vence espiritualmente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Gloria a Dios, hermanos. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aunque no es parte del mensaje, hermanos, siempre es bueno recordar que todos nuestros pensamientos deben de ser filtrados a través de Cristo, y los que no sean cristocéntricos debemos desechar esos pensamientos, hermano. La batalla espiritual se gana espiritualmente, hermanos. Amén. A veces nuestras aflicciones no solo son físicas, las aflicciones son espirituales, hermano. Debes darte cuenta de eso en el día malo. Punto número 4, hermano, ¿qué hacer en la aflicción? Ya que Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Salmos capítulo 40, versículo 1. Salmos capítulo 40, persiste en esperar la victoria. Dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y tal vez tú eres afligido hoy, hermano, y dices, yo creo que con escuchar ese mensaje ya Dios terminó mi aflicción. No, hermano. Un mensaje simplemente te equipa. Un mensaje te da las armas. Pero a veces la aflicción puede durar una semana, hermanos. Puede durar un mes. Puede Dios permitirla 6 meses. Y ojo, a veces puede durar toda la vida. Pastor, yo no vine a escuchar eso. Sino, ¿cómo explicas el aguijón en la vida de Pablo? Dios permitió su aflicción para que la gracia de Dios va a estar en su vida, y él terminó como un cristiano maduro al decir, prefiero tener el aguijón con la gracia de Dios en mi vida, que no tener aflicciones sin la gracia de Dios en mi vida. Pacientemente esperé a Jehová. Con paciencia debemos pedirle a Dios esa victoria. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense la convicción del salmista, versículo 2. Cuando pacientemente esperaba, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y si lo hizo sacar del pozo de la desesperación, es porque estaba en lo más profundo del pozo de su desesperación. ¿Un cristiano puede estar sumido en el pozo de la desesperación? Sí. Y solo Cristo nos puede sacar. No solamente sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hay veces que estás metido en un problema y por más que tratas de salir, simplemente te embarras más de lodo, hermano. Es Dios quien te puede sacar. Puso mis pies sobre peña y gloria a Dios, enderezó mis pasos. No solo eso, hermanos, fíjense la obra de Dios en la vida del salmista, versículo 3. Después que lo sacó del pozo de la desesperación, dice, puso luego en mi boca, ¿qué puso, hermanos? Gloria a Dios, hermanos, por las veces que somos afligidos. Y Dios no solamente te saca de la aflicción, sino que incluso te da una gracia tan especial que después de tu aflicción puedes decir, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor
Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Y no solo sales del pozo de la aflicción, sino que sales con un cántico nuevo, hermanos. Y entre comillas, si eres cristiano, no habla ahí de el recodo, hermanos. Amén, hermanos. Ni de tu reggaetón cristiano. Amén, hermanos. No agachen su cabeza, ahorita pasan al altar. Verán esto muchos, fíjense, hermanos, verán esto mucho. ¿Y qué dice ahí? ¿Sabes que tu vida, hermano, es una predicación y es una enseñanza para alguien más? ¿Qué va a hacer cuando es afligido? Encomendarme a Dios. ¿Y qué más? Él me dijo, pero confiar. No ocupo nada más. Verán esto muchos y temerán, y por tu firmeza en el Señor, hermanos, fíjate nada más qué tremendo, y confiarán en Jehová. Dios te permite, hermanos, tal testimonio que puedan decir, mira, tantos problemas que tiene, pero ahí está fiel en el Señor. Ayúdame a ser así, Señor. ¿Sabes que eso era lo que Eliseo veía en Elías? Dame una doble porción de su espíritu con E minúsculo. Recuerda la escritura, hermanos. Cristo dijo que somos más que vencedores. Amén, hermanos. Y nuevamente piénsalo, la mayoría no quiere victoria, quiere paz. Para la victoria es necesario pelear y Dios nos dará la victoria. Amén, hermanos. Nunca pierdas la meta, Cristo, y salir de esa aflicción. Las dificultades, las aflicciones en nuestra vida fortalecen nuestra fe, afirman nuestra decisión de ganar almas, refinan nuestra alma y nos dan un motivo más grande para alabar su nombre. Amén, hermanos. Y que un buen día, por la pura gracia de Dios, hermanos, poder escuchar bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco, porque aunque tú pienses que es mucho, hermanos, en contraste a la eternidad es muy poco. En poco fuiste fiel, pero sé fiel, hermano. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por eso el apóstol Pablo podía decir con una firme convicción: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, hermanos. ¿Estás desanimado, cristiano? ¿Estás a punto de tirar la toalla? Solamente haz estas 5 cosas y todo estará bien. Y le aumentaré una sexta. En tu aflicción, recuerda que Jehová está en control, hermanos. Dios está en control. Regresamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es bíblico que seamos afligidos. Pero, ¿qué palabra dice ahí? Confiar. Dios espera de nosotros que confiemos en Él en la aflicción. Y Él ha vencido al mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie, hermanos.